Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño. He aquí se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se dona y ha sido domada por naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es el mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos de la semejanza de Dios. Y de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así que también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Gracias, Benji. Me gustaría que vierais el siguiente vídeo. Bueno, igual os habéis sentido identificados, identificadas, alguno de vosotros o de vosotras. Es una campaña acerca del mal uso que hacemos con el móvil cuando vamos caminando y también cuando vamos con el coche. Termina el anuncio, no lo he querido poner, pero con un accidente, ¿no? Estad atentos, estad atentas, ¿no? Pero quizá hayamos tropezado alguna vez usando el móvil y quizá hayamos tropezado alguna vez también con nuestra palabra, con nuestra lengua. No sé si os ha pasado, a mí sí. He de reconocer que cuando me comentaron de compartir, dije, bueno, voy a hablar sobre la lengua. Pero dije, bueno, tampoco un predicador no tiene que predicar sobre algo que tiene él el problema o que tiene un mal, ¿no? Y simplemente yo lo que hice fue observar y leer la palabra de Dios. Y vamos a ver que no es algo que me repercuta solo a mí, sino que nos repercute, desgraciadamente, a todos. Porque la lengua puede hacernos caer, la lengua puede hacer daño y puede hacernos daño también a nosotros mismos. Ya el pastor Alan nos avanzó algo el domingo pasado cuando nos habló acerca de la crítica. No sé si recordáis, si algunos de vosotros estuvisteis aquí. Y hoy quiero analizar los versículos que ha leído Benji en Santiago 3, del 1 al 12. Yo soy de los que piensa que poco pinto aquí, ¿no? Porque ya con esa lectura, si hemos prestado atención, si hemos abierto nuestro corazón, ya el Espíritu Santo nos ha hablado, ¿no? A cada uno conforme a lo que necesitamos. Pero bueno, vamos a aprovechar esta posibilidad que tenemos de enfatizar más aquellos aspectos para que podamos realmente, pues ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Vamos a orar antes de nada. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos, de alabarte, de bendecir tu nombre y de aprender también, Señor. Gracias por tu palabra, que es oro, Señor. Gracias porque nos habla, porque nos dirige y que, Padre Santo, en el día de hoy podamos aprender muchas cosas, que podamos poner en práctica aquello que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ser, allí donde estemos, siempre instrumentos tuyos, Padre. Bendíceme, dirige mi lengua, bendice mi corazón y también estate con cada uno de mis hermanos para que tú les puedas hablar conforme a lo que ellos necesitan, Señor. En tu nombre lo pido. Amén. Bueno, este pasaje lo podemos estructurar de la siguiente manera. A ver si podemos pasar. La lengua tiene el poder de dirigir
los primeros 5 versículos. La lengua tiene el poder de destruir, del 5 al 8, y la lengua tiene el poder de deleitar. Y vamos a ir desgranando, ¿verdad?, esta estructura. Vamos a ir al primer punto. La lengua tiene el poder de dirigir. Y nos vamos a ir al primer versículo. Os animo a quien tenga las Biblias, si podéis buscar la versión Reina Valera, que es la cual me voy a fundamentar, pues mejor que mejor, y si no, pues cualquiera será bien válida, ¿vale? Leo el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay que entender el contexto de este versículo. Los maestros en esta época tenían una posición bastante prestigiosa. Y es probable que muchos enseñaran cosas que ni siquiera entendían. Simplemente su afán, ¿cuál era? Pues bueno, ser deseosos de autoridad o del propio prestigio, ¿no?, que el cargo pues conllevaba. Y se olvidaban de la gran responsabilidad que supone poder hablar. De cualquier ámbito y en cualquier ámbito, porque siempre que hablamos, pues tiene sus consecuencias, ¿verdad? Ya cuando yo hablé en la predicación previa acerca de los dones del servicio, hablé acerca de los maestros, de lo que es la enseñanza, ¿verdad? No sé si recordáis. Y justamente me referí a este mismo versículo, a Santiago 3:1. Y todos sabemos, y a mí me pasa, ¿no? Yo cuando tengo que predicar, me empiezo a temblar, me pongo nervioso, lógicamente, ¿verdad, Benji? Siempre que nos ponemos delante, pues bueno, pues los nervios ahí están, pero es un privilegio servir. Hemos sido llamados para ello y es un privilegio también enseñar, ¿verdad? Pero es una gran responsabilidad, nunca podemos olvidar esto. Y hay un principio que siempre debemos considerar. Una mayor autoridad trae consigo una mayor responsabilidad. Porque sí, yo ahora mismo estoy predicando y lo suelo hacer pues de manera más o menos regular y voy a ser juzgado con un mayor rigor. La palabra mayor en griego es megas, que significa enorme, grande. Eso a mí me da pánico, me da realmente pánico, ¿verdad? Pero maestro, debemos recordar que es todo aquel que enseña, no solo el que se pone aquí delante, el que enseña a las mujeres en una reunión, quienes están enseñando a los niños, quienes enseñamos a los jóvenes, a los adolescentes, quienes enseñan en un discipulado. Somos más los maestros de los que realmente pensamos, ¿verdad? Y seamos conscientes que a veces enseñamos también sin la necesidad de querer enseñar. A veces con nuestras palabras, con nuestros hechos, estamos enseñando quizás a niños más pequeños, a recién convertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos en algún momento podemos ser maestros. Y para bien o para mal, vamos a usar la lengua de una manera. Y sobre lo que hagamos para bien y lo que hagamos para mal, vamos a ser juzgados. Recordad esto. Pero los maestros no son los únicos, ¿verdad?, que tropiezan o tropezamos con nuestras lenguas. Si leemos el versículo 2, nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí Santiago se incluye a sí mismo. Y aquí Santiago te incluye a ti y me incluye a mí, porque dice todos. Todos ofendemos muchas veces. Y yo te pregunto, ¿cómo te sentirías si ahora mismo, Ana, porque os hemos estado grabando durante este mes, esta semana, pondríamos y pusiéramos aquí, ¿verdad?, lo que tenemos grabado sobre ellos? Sobre ti, sobre mí. Sobre lo que hemos dicho en esta última semana. Imaginaos que ahora lo ponemos, el audio, y escuchamos las conversaciones que habéis tenido en privado, en público, mis propias conversaciones. Algo que pensar, ¿verdad? Yo posiblemente, si supiera que Ana lo va a hacer, dejaría el micrófono y me iría. Y luego no sé si volvería, ¿verdad? Es así, es la realidad, ¿verdad? Es la realidad que a veces usamos la lengua de manera, pues, equivocada. Jesús dijo que todos seremos juzgados por las palabras que hablemos. Si vamos a Mateo 12, 36 y 37 nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y recuerda esto siempre. Tus palabras revelan tu carácter, porque lo que dices demuestra realmente quién eres. Son palabras directas, pero son palabras que las recibimos de nuestro Señor y de los evangelios, ¿verdad? Santiago continúa diciendo que si nuestra lengua no nos hace tropezar, somos perfectos. Es decir, cabales, maduros por nuestro propio dominio, ¿verdad? Por ese dominio propio. Y Santiago aquí está volviendo a un tema introducido. Sabemos que Santiago, ¿no?, es muy práctico y fue juzgado en su momento por ello, ¿no? Si leemos el versículo 26 del primer capítulo de Santiago, nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Yo soy de los que piensa que cuando alguien habla mucho sobre un tema es que ese tema es importante, o al menos es importante para esa persona. Bueno, nos está hablando Santiago una y otra vez del uso que debemos dar de la lengua. Y aquí usa determinadas figuras retóricas para ayudarnos a ver la importancia de ser sabios con nuestras palabras. Vamos a ver la primera. Bocado, freno, embocadura. No sé si estas palabras las habíais oído alguna vez. Bueno, pues nos dice Santiago 3:3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Es una pieza bastante pequeña en comparación con el caballo. Un animal que es bastante poderoso. A mí la verdad es que me he montado alguna vez y a mí me da pánico, me da miedo, ¿no? Es un animal bastante poderoso. Pues simplemente con una cosita que se pone en la boca de metal, se es capaz de dirigir todo su cuerpo. Y de la misma manera que una pieza de metal puede dirigir a un caballo, tenemos la siguiente imagen. Un timón. Un timón. Dice el versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Yo llevo 19 años casado con Laura, ya el año que viene haremos nuestras bodas de porcelana. ¿Porque eres sensible? Creo que se llaman así, los 20 años. Pues ojalá podamos llegar a los 20 años, pero casi no llego ni a la semana. Y os explico por qué. La luna de miel la pasamos en el Caribe mexicano. Muy idílico todo. Alquilamos un barquito. Estábamos como grandes románticos navegando por el Caribe. ¿Y quién estaba dirigiendo el barco? ¿Quién si no lo iba a hacer? Presente. Yo. Bueno, pues uno de estos vientos del Caribe, que siempre a las tardes hay la tormentita de turno, pues yo estaba dirigiéndolo, hice un mal giro y la vela le dio en la frente. Y no algo suave, no algo suave. Bueno, una velada romántica, casi ya tarde-noche, pero podría haber sido un auténtico desastre. Lo fue porque todavía me lo sigue recordando. O sea, que todavía no, perdonado del todo no está. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que nuestras lenguas son iguales, ¿verdad? Son pequeñas, como un timón, pero tienen un tremendo poder para dirigir, cambiar el rumbo e incluso, lo siento Laura, hacer daño. Quiero que controlemos nuestra lengua. Me gustaría que entre todos pudiéramos controlar nuestra lengua, porque si no, nuestra lengua nos va a controlar a todos nosotros. Es importante recordar esto. Un segundo punto de la estructura es que la lengua tiene el poder de destruir. Vemos que se establece el poder de la lengua para dirigir y en el versículo 5 nos presenta una imagen, ¿verdad?, de un fuego fuera de control que lo destruye todo. Nos dice así: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y en el mundo antiguo nada era más temido que un fuego. No había helicópteros, no sé si habría bomberos, pero
bueno, no había los medios que tenemos ahora. Y escuchamos a lo largo de la historia tantas ciudades que fueron, ¿verdad?, absorbidas por el fuego. Y podemos ver, desgraciadamente, todos los veranos lo que ocurre en la península ibérica, en Grecia, en Italia, vemos lo que ocurre en California, etcétera, etcétera, etcétera. Como una pequeña chispa, un rayo, puede provocar un auténtico desastre. Yo recuerdo también cuando era más joven, un poco más bicho que ahora, que el polen que en Vitoria hay en primavera, ¿verdad? El blanco este que hay que luego se pone en las aceras, pues yo iba con el mechero y ¡fra! No sé, mi madre me dice sí. Volaba aquello, volaba el fuego y en cuestión de segundos, toda la acera había sido barrida por el fuego. Pues así, hermanos, recordad esta imagen, así son nuestras palabras. Nuestras palabras las lanzamos y tan rápida como es el fuego, consumen, incineran a las otras personas, también de las cuales podemos hablar de manera negativa. Proverbios 16, 27 nos dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. O si vamos al versículo 6 de Santiago, como estamos viendo, nos dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Un versículo del cual podríamos hacer estudios bíblicos, predicaciones, porque realmente nos da mucha enseñanza y mucha verdad. Y yo solo quiero trasladar 4 verdades de este versículo que podemos obtener. Una es que nuestras palabras encierran un mundo de maldad y pensamos que el mundo está ahí fuera. Pensamos y sabemos que el mundo es malo, pero a veces nos cuesta entender, como nos dice este versículo, que hay un mundo de maldad en la punta de nuestras lenguas. Es duro, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Una segunda verdad: los incendios que provocamos con la boca pueden convertirse rápidamente en infiernos. Ya hemos visto cómo una chispa puede hacer que hectáreas y hectáreas sean devoradas por el fuego. Pues así también nuestras palabras, como he dicho, pueden hacer que las relaciones se conviertan en llamas, en fuegos destructivos. Fijaos lo que nos dice Proverbios 26, 20, 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Una tercera verdad es que nuestras palabras pueden contaminar y marcar el rumbo de nuestra vida. Así es, no lo pensamos, pero así es, nos marca. La palabra contaminar significa ensuciar, manchar, y sí, las palabras que usamos pueden ensuciar y manchar nuestra vida, lo que somos. Queremos pretender igual ser diferentes, pero nuestras palabras son las que nos definen. Y una cuarta verdad de este versículo: las malas palabras provienen del infierno. ¿Sí? Tus palabras y mis palabras. Personas que quizá hemos dado ese paso de fe, que nos consideramos cristianas, etcétera, etcétera. Y sí, nuestras malas palabras provienen del infierno, porque nuestras lenguas tienen una conexión directa con el mismo infierno. Y este es el punto principal con el que quiero que te quedes, que nuestra habla incontrolada es incendiada por el mismo Satanás. Yo quiero preguntarte, ¿a cuántas personas has herido o matado con tus palabras, con mis palabras? ¿Nuestros hijos están muriendo lentamente a causa del léxico que usamos en el día a día? ¿Nuestras palabras construyen iglesia o destruyen iglesia? Muchas preguntas para reflexionar, ¿verdad? Pero vamos a avanzar. Quiero que veamos una imagen.
animales. Nos hablan de animales, ¿verdad? Porque por importante que sea no decir palabras de muerte, sino palabras de vida, tenemos un gran problema. Y yo quiero que veáis una imagen, que tenía un pequeño vídeo, pero no se puede editar. Pero bueno, yo jamás me pondría ahí. Un domador, ¿verdad? De tigres. En el vídeo viene cómo son capaces los tigres de dar la vuelta, de hacer lo que el domador quiere que hagan. Pues fijaos lo que nos dice el versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Sí, somos capaces de adiestrarlo todo. Sí, pero no podemos domar nuestra lengua. Somos capaces de domar animales tan bestias y tan bestiales como puede ser un tigre, pero no podemos domar este músculo tan diminuto que tenemos en nuestro cuerpo. Nos dice porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Se nos dio esa capacidad, ¿no?, desde el Génesis. Pero eso lo hemos perdido. Fijaos el versículo 8, ¿verdad? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Insisto, lo estoy trasladando, pero simplemente estoy trasladando lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice que nadie puede domar la lengua. Y nadie quiere decir que ni tú ni yo podemos domar la lengua. Y lo he dicho, desde el Génesis, ¿verdad? Se nos dio la capacidad de señorear todo lo creado. Y también vemos, desgraciadamente, que en el Génesis el hombre, la mujer, pierde el dominio sobre la lengua. Un medio de comunicación entre los seres humanos para con nuestro Dios, ¿verdad? Y de repente, ¿en qué se convierte? En instrumento de engaño al prójimo y de deshonra al Creador. Yo os animo a que vayáis a Génesis 4:9, las primeras palabras de Caín que él dice, son engañosas. Es decir, en cuanto salen ya del paraíso, en cuanto ya el pecado ha entrado en sus vidas, ya no se tiene ese control de la lengua y el uso que se hace es muy, muy negativo. Y observa que no se dice que nuestras lenguas no se pueden domar. Yo no estoy diciendo eso. Yo digo que no podemos hacerlo, que ningún hombre puede hacerlo. Porque en un momento determinado sí que podemos callar y no ofender. Decimos, venga, ya está. Me voy a mi cuarto, me callo o pienso en otra cosa. En un momento determinado sí que podemos callar. Pero lo que no podemos es domesticar nuestra lengua, tenerla sumisa a nuestra voluntad. Eso es imposible. Y yo voy a avanzar aquí algo por si quizá alguno se duerme, aunque hemos dormido 1 hora más hoy, o quizá alguien tiene que marcharse. Podemos domar nuestra lengua a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Dios. Pero luego avanzaremos en eso, ¿vale? Un tercer elemento que quiero resaltar es que la lengua tiene el poder de deleitar. Algo positivo. No voy a ser tan catastrofista. Los versículos 9 y 10 exponen esa dicotomía de nuestra lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y aquí la palabra bendecir deriva de la palabra griega eulogeo, elogio, ¿verdad? Que significa hablar bien de alguien. Y sí, a veces bendecimos a nuestro Dios y al segundo estamos criticando a nuestro hermano. A veces lo alabamos y en cuestión de segundos o minutos pulverizamos a alguien que ha sido hecho a su imagen. Esa es la realidad. Y vemos aquí un manantial con 2 arroyos, ¿verdad? Nos dice el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Bueno, vemos un manantial que como una fuente podría echar 2 chorros de agua. ¿Consideráis factible que de ese manantial salga agua dulce y agua amarga? ¿Verdad que no? Pues eso nos está llamando la atención.
nos está llamando la atención sobre que es imposible, es inconcebible que nosotros como creyentes de nuestra boca pueda salir bendición y maldición a la vez. No debería ser así, así como un manantial no puede realmente dar dos clases de agua. Nosotros no deberíamos realmente decir palabras buenas y palabras, vamos a decir, menos buenas, porque cuando deja de ser bueno, algo malo es, ¿verdad? También nos habla de un fruto, higos y uvas. Nos dice el versículo 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No, lo que esperamos, ¿verdad?, es que una higuera produzca higos. Y lo que esperamos es que una vid produzca uvas. Porque la naturaleza se reproduce según su especie, ¿verdad? Porque los árboles no pueden producir frutos que no son acordes con su naturaleza. Eso lo sabemos, lo tenemos claro. Esperamos que de un peral salga una pera, de un manzano una manzana. De acuerdo. Pero yo os pregunto, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Nos hemos entregado al Señor? ¿Somos hechos nuevas criaturas? ¿O seguimos en el pasado? Dios nos llama a ser coherentes, porque lo que sale de nuestra boca es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y vemos esto en la última frase del versículo 12. Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y hemos visto que debemos controlar nuestra lengua o nuestra lengua nos va a controlar a nosotros, porque tiene el poder de dirigir, tiene el poder de destruir y tiene también el poder de deleitar, gracias a Dios, ¿verdad? Y yo creo en una teología práctica. Esto es teoría, pero vamos a llevarlo al terreno práctico, ¿verdad? Yo quiero poner aquí una serie de consideraciones. No muchas, vamos a pasar. 5. Y vamos acabando. Si queremos domar nuestra lengua, debemos poner en práctica lo siguiente. Piensa primero. Hazte estas 5 preguntas antes de hablar. ¿Es cierto lo que voy a decir? ¿Es útil lo que voy a decir? ¿Es inspirador aquello que voy a hablar? ¿Es necesario? ¿Procede? ¿Es amable? Un reto, ¿verdad?, para esta semana. Un reto para esta semana. Un segundo aspecto a considerar para poner en práctica. Habla menos. Habla menos. Porque tus posibilidades de arruinar, ¿verdad?, la situación con tus palabras son directamente proporcionales al tiempo que pasamos con la boca abierta. Es pura matemática. Así es. Y esto le pasó también al rey David. Vamos a tomar su ejemplo. Después de ver cómo sus palabras lo metían en problemas, escribe en el Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Un tercer aspecto, memoriza más. Porque una de las mejores maneras de cambiar nuestras palabras es introducir en nuestro corazón las palabras de la propia Biblia. Nos dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un cuarto aspecto para poner en práctica. Edifica a otros. Edifica. Porque la Biblia nos recuerda continuamente que debemos animarnos los unos a los otros con nuestras palabras. Fijaos Hebreos 3:13 lo que nos dice. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cada día deberíamos animarnos, exhortarnos, cada día. Y por último, transforma tu corazón. Antes lo he avanzado. Este pasaje
la verdad es que es muy, muy desafiante, porque nos dice un estándar, ¿no?, a seguir, y de repente nos dice que por nosotros mismos no lo vamos a conseguir. Entonces lo estás leyendo, te estás hinchando y de repente te dicen, no, pero tú no. Pues dices, pues vaya, ¿no? Pues vaya. ¿Por qué es tan difícil decir buenas palabras con nuestra lengua? Pues porque hemos visto lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Nos dice que nuestras lenguas son indomables en nuestros propios esfuerzos. Porque ¿de dónde proviene todo lo malo que sale de nuestra boca? Jesús es muy claro. Lo vemos en el Evangelio de Mateo. Si vamos al 12:34 nos dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el capítulo 15, versículo 19, afirma, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si hay cosas terribles en tu corazón, si hay cosas horribles en mi corazón, van a salir por tu boca y van a salir por mi boca. Esa es la realidad a la cual nos tenemos que enfrentar. Por eso Proverbios 4:23 nos exhorta, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón, yo te animo, te insto a que puedas arrepentirte de cómo has estado viviendo, de lo que has estado diciendo, que confieses, sí, tus pecados y que recibas el verdadero perdón, el verdadero regalo gratuito que Él nos da, y que uses la lengua para lo mejor que puede ser usada. Porque Romanos 10, 9 y 10 nos desafía a usar nuestras palabras, a usar nuestra boca para comunicar nuestra nueva lealtad. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero si ya has dado el paso de fe, si quieres que de tu boca salgan palabras de vida en lugar de palabras de muerte, necesito estar correctamente relacionado con nuestro Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y yo veo varios ejemplos. Yo veo el ejemplo del Pentecostés. Como llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dominó su boca hasta el punto de hablar idiomas diferentes. Él lo puede hacer. Nosotros con nuestro propio esfuerzo, no. Pocas alternativas nos quedan si es que queremos hablar cosas buenas, cosas positivas, ¿verdad? Y también nos habla la Biblia del fruto del Espíritu Santo, del dominio propio, que tiene mucho que ver con la manera en la cual nos expresamos. El fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia y dominio propio. Seamos realmente llenos del Espíritu Santo. Por nosotros solo es imposible hacerlo, pero como hemos visto, con su ayuda sí que es posible. Y por eso me animo a que reflexionemos sobre el uso que estamos dando como iglesia, como personas individuales, como marido, como mujer, como hijo, como hija, como amigo, como hermano, como hermana. Y que no sean buenas intenciones las que te hagan cambiar, porque con tus buenas intenciones no vas a poder. No lo digo yo, insisto. Lo vemos en Santiago 3. Por eso te animo, te insto a que puedas buscar en Dios la ayuda, porque Él solo puede hacer que nuestras lenguas estén bajo control. Oremos. Sí, Padre, gracias por tu palabra directa, gracias porque tienes mucho, Señor, que trabajar, desgraciadamente, en nuestras vidas, Señor. Pero gracias porque tú nos dices que recurramos a ti y tú estás dispuesto a ayudarnos a que todo lo que hagamos, a que todo lo que digamos pueda ser hecho bajo tu control, Señor. Te pedimos que como iglesia nos ayudes a no criticarnos los unos a los otros, a siempre bendecir, a bendecirte y a bendecir a nuestros hermanos, Señor, y no ser tan hipócritas, Señor, de luego pues hablar cosas que no enriquecen, Padre Santo.
De verdad, de corazón, nos ponemos delante de ti con nuestras miserias, sabiendo que somos incapaces por nosotros mismos. Pero gracias de corazón, porque tú nos prometes estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por dirigir cuando te dejamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras lenguas. Y de verdad queremos, Padre Santo, que tú tomes el control de nuestras vidas y que nos transformes y nos cambies, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos de corazón y que nos des las fuerzas de ponerlo en práctica día a día. En el nombre de Jesús. Amén.